Hola, ¿qué tal, gente reptiliana? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a una transmisión más. Seguro estarán preguntándose qué rayos tienen que ver los ovnis con Corea del Norte y BTS. Pues aunque no lo crean, mucho. Y sí, no se los voy a negar, me puse a investigar sobre esta banda coreana BTS porque #clickbait. Sí, es un clickbait, pero también voy a hablar de ellos, así que si hay fans de esta boy band viendo el video, espero lo encuentren interesante, que haya información valiosa para ustedes y que se suscriban al canal. Y bueno, volviendo al tema, la relación es más compleja e intrincada de lo que yo tal vez les pueda explicar con palabras, pero ahí les va. BTS está prohibido en Corea del Norte. ¿Pero por qué? Pues esto se remonta a finales de la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero cómo si ellos todavía ni siquiera nacían? Pues resulta que antes Corea era una sola nación. No estaba separada ni por Corea del Norte ni por Corea del Sur. Eran una colonia japonesa, así es. Sin embargo, híjole, no se me vayan a enojar, fans del anime japonés, pero los japoneses no eran muy amables, que digamos, con los coreanos. Y cuando Japón perdió la guerra, Corea pasó a manos tanto de Estados Unidos como de la Unión Soviética. Y me van a decir, ya dime qué tiene que ver con BTS. Tranquis, mis reptis. Resulta que ambas potencias querían establecer un gobierno independiente, pero que fuera afín a ambas naciones. Sin embargo, los soviéticos no se pusieron de acuerdo con los estadounidenses. Y para colmo, pues los gringos trataban muy mal a la gente en Corea. De hecho, para la población civil no había diferencia alguna en los malos tratos de los japoneses y los malos tratos de los estadounidenses. Como dijera el escritor japonés Eiji Takemae en su libro La ocupación aliada de Japón: en los ojos de muchos coreanos, los americanos eran tan malos como los japoneses. Efectivamente, al final terminaron por dividir Corea en dos. Ya se la saben, Corea del Norte controlada por la URSS y Corea del Sur controlada por Estados Unidos. Hicieron la división en el meridiano 38 y de ahí la cultura pop, que años más tarde se desarrollaría en el sur, incluyendo el K-pop, sería prohibida en Corea del Norte por ser vista como un producto del capitalismo malvado. ¿Pero hay más? Claro que hay más. La fama de BTS traspasó fronteras. Más adelante les voy a explicar la repercusión que tuvo esto. Por ahora nos vamos a remontar a 1950, el año en que Estados Unidos se retiraría de Corea del Sur, dejando ya pactada la división de las dos Coreas con la URSS. Aunque en realidad la ex Unión Soviética no se quedó tan tranquila. De hecho, armaron a Corea del Norte para que así se apoderaran del territorio de Corea del Sur y así convertirla en toda una nación comunista, también con el apoyo de China. Y como recordarán, los gringos le tienen mucha repelús a todo lo que tenga que ver con el comunismo. Así que regresaron a apoyar a Corea del Sur, quienes ya habían en muy pocos meses sido invadidos, pero cañón, o sea, casi una gran cantidad de territorio había sido ya ocupada por los norcoreanos. ¿Y los ovnis qué tienen que ver aquí? ¿A qué hora salen los ovnis? Pues justamente en mayo de 1951, el soldado Francis Pewal y su regimiento se encontraron cerca de Chorwon, a unas 60 millas del norte de Seúl. Mientras que se preparaban para bombardear una aldea con su artillería, vieron algo muy raro en las colinas. Algo así como una calabaza que se acercaba flotando a través de una montaña. Esta nave se dirigió hacia la aldea
donde las ráfagas de aire de artillería comenzaban a explotar. Entonces notaron que el objeto entró en medio del estallido de toda esta artillería y sin embargo estaba ileso. Wall le dijo a John P. Timmerman del Centro de Estudios OVNI en una entrevista en 1987 que de repente el objeto volteó y digamos que parecía que los tenía en la mira. Y mientras que al principio había brillado en color naranja, después empezó a brillar con una luz pulsante de color azul verdoso. Mientras que pues su luz estaba ahí alumbrando, le pidió permiso al comandante de su compañía para dispararle al objeto con un rifle MI o M1, no estoy muy segura, sinceramente. Pero bueno, le disparó con el rifle y cuando las balas impactaron en el cuerpo de la nave, pues no le hicieron nada. El objeto comenzó después a comportarse de una manera errática, moviéndose de un lado para otro y sus luces se encendían y se apagaban. Los recuerdos de Wall son extraños. Dice que fueron atacados, que fueron barridos por algún tipo de rayo que, digamos, emitía pulsaciones en ondas que solo se podían ver cuando les apuntaban directo. Algo así como un reflector o tal vez como un rayo láser. 3 días después del incidente, todos fueron evacuados y cuando finalmente recibieron tratamiento médico, se descubrió que tenían disentería y un recuento de glóbulos blancos extremadamente alto. Para mí, dice Richard F. Ames, un investigador de ovnis y ex científico de la NASA, dice que tenían síntomas que sonaban como los efectos de la radiación. Mucho ojo ahí, porque a raíz de la guerra de Corea, que terminó en julio de 1953, decenas de hombres habían informado haber visto objetos voladores no identificados similares en el transcurso de todo este conflicto. Este duró 37 meses. La nave a menudo se parecía a platillos voladores según informes no oficiales, y hasta 42 de estos fueron corroborados por informes de testigos adicionales, que se podría decir que era un promedio de más de uno por mes en poco más de 3 años. Y pues al principio el historiador de guerra de Corea, Paul M. Edwards, decía que muchos investigadores creían que los avistamientos eran experimentos soviéticos basados en tecnología alemana e investigación extranjera antigravedad. Se suponía que eran tan grandes que podían soportar hasta 50 toneladas de peso y funcionaban con una propulsión electromagnética. De hecho, escribe en las notas al pie ciertas cuestiones inusuales sobre la guerra de Corea. Dice que lo que se estaba viendo eran discos que los rusos estaban probando sobre los cielos coreanos. Pero bueno, la realidad es de que los rusos ya dijeron que que ellos no fueron. Desmintieron todo esto y pues nosotros les creemos, obvio. Entonces, ¿fueron el producto de miles de hombres exhaustos bajo un estrés increíble o fue una señal de algo más misterioso? ¿Qué tiene que ver todo esto que les estoy platicando con BTS? Pues paciencia, mi gente reptiliana, paciencia porque todavía no acabamos. Desde 1952 hasta 1986, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ejecutó el proyecto Libro Azul. De hecho, aquí en La Hora Reptiliana tenemos un videíto que habla sobre este proyecto del Libro Azul, el cual, si vieron el video, recordarán que era un estudio sobre objetos voladores no identificados y su potencial amenaza para la seguridad nacional. Entiéndase que era algo que a los gringos les daba miedito. Cuando se cerró en diciembre de 1969, la Fuerza Aérea anunció que no había encontrado nada importante y pusieron fin a la actividad.
digamos, de manera oficial. Porque muchos de esos investigadores durante más tiempo, como hace ratito les decía, hasta 1986 y hasta más tiempo, siguieron recabando algunas cositas para esa onda del libro azul, pero oficialmente allá en el 69 fue cuando pues cerraron y dieron un carpetazo oficial al libro azul. Pero bueno, muchos creen que el proyecto, como les decía hace ratito, del libro azul, no debía haber terminado, así que llevaron a cabo entrevistas similares con testigos y otras investigaciones realizadas por voluntarios durante décadas después. Y de hecho, pues el mismo Haines, que se describía a sí mismo como un científico, como una, digamos, con una mente abierta, que de hecho dice no creer en ovnis, está sorprendido, se sorprendió de muchísimos relatos de avistamientos similares en la guerra de Corea y de otros conflictos. La cosa es que en el caso de Wall, este soldado que les estaba describiendo, pues habló de una especie de campo de fuerza que se activó tiempo después de que comenzó a disparar, donde las balas rebotaban lejos de la nave. Haines, el investigador, por su parte, cree que esta avalancha de avistamientos podría sugerirnos que si hay algo en el universo especialmente interesado en cómo se comportaban los seres humanos en el entorno militar, pues sería obvio que estarían interesados en ver cómo otros países o razas libraban sus guerras, que era natural o sería natural que si hubiese aliens quisieran estar ahí en medio del chisme. Y pues para él esa es una posible explicación, pero no descarta que pueda haber otras más. La cosa aquí es que la mayoría de los avistamientos ovnis han resultado ser fenómenos totalmente ordinarios. Han sido nubes o naves humanas y pues en el caso de Wall, pues lo que vio ese día no ha sido comprobado. De hecho, así como no ha sido comprobado, tampoco ha sido refutado. Así que sin el testimonio de otras personas en el regimiento de Wall, es muy difícil determinar si ellos también tuvieron la misma experiencia extraña. Incluso si se puede corroborar, incluso lo que se puede corroborar es que muchos se enfermaron gravemente. En los años posteriores de la guerra, Wall perdió contacto con muchos de los hombres de su regimiento. Y pues él recordó que su empresa había acordado que no iban a hablar nada acerca de ese asunto, porque tenían miedo de que pensaran que estaban locos y que los encerraran en algún centro psiquiátrico. Así que, pues, mucho tiempo muchos de ellos callaron. Sin embargo, Wall decidió hablar y dar su testimonio porque tuvo unas secuelas demasiado duraderas de su enfermedad. Por ejemplo, tuvo pérdida permanente de peso, puesto que él se había ido a la guerra con 82 kilos y bajó hasta 62. Tuvo problemas estomacales, tuvo periodos de desorientación y pérdida de memoria después de regresar a Estados Unidos. Los recuerdos de Wall sobre el avistamiento de ovnis fueron consistentes y agudos. Si lo que recordaba realmente sucedió, como les digo, es difícil de probar. ¿Por qué? Porque las condiciones en la guerra son muy estresantes. Es muy posible que Wall haya experimentado algún tipo de alucinación provocada por el terror de estar en la guerra, o tal vez porque haya estado de alguna manera enfermo de alguna otra cosa que le haya dado fiebre y por lo tanto delirios. A los doctores les sorprendió en su momento que él tenía un elevado recuento de glóbulos blancos, pero esto es compatible con algunas infecciones bacterianas que también pueden causar la disentería grave, al igual que alucinaciones. En una entrevista posterior con Haines, Wall describió
cómo había hablado de lo que vio con otros 25 hombres, pero ninguno se presentó para dar su testimonio y tampoco ninguno pudo ser rastreado más tarde. Así que en 2002, los investigadores británicos demostraron un vínculo entre los avistamientos ovnis, la histeria de la Guerra Fría y el radar. ¿Cómo está eso? Pues que señalaron como el número de avistamientos, más bien, señalaron que el número de avistamientos se desplomó a medida que mejoraba la tecnología del radar. Y pues no puede ser una coincidencia. Como dice Dave Clark al periódico The Guardian, esos primeros avistamientos tal vez fueron producto de un sistema de radar primitivo y que la ráfaga de avistamientos de ovnis pudo haber sido un efecto de, estrés traumático y la increíble presión que significaba para las personas estar en el ejército. Por otro lado, Wall tuvo experiencias en esos años en Corea que lo marcaron hasta el día de su muerte. Porque una de las experiencias que tuvo fue que durante la guerra él tuvo que caminar por un campo minado y ver como otros que también iban siguiendo, ese caminito, pues no salieron vivos de ahí. Eso es una experiencia súper traumática. Y sus conocidos mencionan que él era una persona despreocupada y alguien relajado, y cuando salió de la guerra, nada que ver. Es decir, tuvo muchos traumas. Y es normal o es lógico, la gente que va a la guerra, y sobre todo en aquellos años, pues sí se traumaban, sí le sufrían. Sigue siendo un misterio si los avistamientos de ovnis que Wall y otros hombres informaron fueron productos de traumas de guerra o si fueron realmente algunas apariciones de alienígenas. Se requiere una investigación mucho mayor. Lo que no es un misterio es que en Corea del Norte, si te cachan escuchando a BTS, el castigo podría llegar hasta la pena de muerte. Sí, efectivamente. Esa es una de las secuelas de esta guerra en Corea. Y es que miren, recordemos que entre el 12 y el 15% de la población total de Corea del Norte murió en esa guerra, con una cifra de civiles muertos que ascendió a, escuchen bien, 2,5 millones. Se estima que Corea del Sur y sus aliados tuvieron cerca de 778,000 muertos, heridos, mutilados, etc. Y digamos que estos contienen a 54,000 estadounidenses y 500 chinos que murieron en ese conflicto. Mientras que, por su parte, además de que Corea del Norte tuvo a 2,5 millones de civiles muertos, también tuvieron a 5 millones de norcoreanos sin hogar. Y aparte otros 2 millones quedaron en calidad de refugiados. Esto hace que la guerra de Corea haya sido una de las guerras más sangrientas de la historia. Así que, como se darán cuenta, en Norcorea no le tienen nada de cariño a la cultura influenciada por el capitalismo y por Estados Unidos. Por lo menos no los dirigentes, ya que Kim Jong, actual líder de Norcorea, tiene una dura ley contra lo que llama pensamiento reaccionario, donde no solo se castiga a quien corrompa esta ley, sino también a quien, estando a cargo, no lo haya denunciado. Por ejemplo, si cachan a un trabajador bailando una canción de BTS, el jefe de la fábrica también puede ser castigado. Si descubren a unos niños escuchando a esta música o hablando de BTS, a sus padres son a los que también van a castigar. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Norcorea debería ser más flexible y dejar de condenar a su gente por tener gustos musicales extranjeros? Esta guerra nunca debió ser, y deberían haber dejado a Corea organizarse solita desde un principio. ¿O piensan que los aliens ya deberían de llevarnos todos al ritmo de Butter? Pues
No lo sé. Déjenme sus opiniones, preguntas, mentadas de madre, dudas, sugerencias y demás en los comentarios. Y recuerden, no está muerto lo que yace eternamente. ¡Hasta la próxima!